Hace unos días, PTV Linares cubría la inauguración de una exposición que durante estos días y hasta el próximo mes de septiembre se puede ver, apreciar, disfrutar en la Fundación Andrés Segovia. Una exposición llamada Manén y Segovia que viene a testimoniar la relación que en su día tuvieron el compositor catalán y el insigne maestro universal linarense Andrés Segovia. La exposición se llama Fantasía sonora para un nuevo tiempo. Hemos querido hoy venir tranquilamente, acompañados de la comisaria de la exposición, María José Tirado, a conocer más a fondo esta exposición, qué es lo que nos muestra y qué nos da a conocer precisamente sobre esa relación entre el afamado compositor catalán Joan Manén y Andrés Segovia, y sobre todo esa relación culminó en la composición de una fantasía expresamente, parece ser, para el maestro Andrés Segovia. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos, por atendernos y por hacernos de guía de lujo, lógicamente, nada más que la comisaria en esta exposición. Por cierto, ¿qué repercusión está teniendo? ¿Qué acogida ha tenido? Pues bueno, hicimos el acto de inauguración el pasado día 11 de junio y bueno, llenamos las localidades y fue todo un éxito. Hicimos una conferencia también en relación al tema de la exposición para ilustrar un poco antes del acto, de la propia inauguración, y la verdad que muy bien, porque es la primera vez que en la Fundación se exponen manuscritos originales y cartas epistolario original del maestro, de Andrés Segovia. Entonces es un hecho pues de gran relevancia aquí en Linares también. ¿Quién era Joan Manén? Joan Manén es un compositor catalán que, además de ser compositor, fue un afamado violinista muy virtuosístico y que tiene unos rasgos y características muy similares a Andrés Segovia en vida y obra, porque ambos pues, fueron personas que culminaron con gran éxito sus carreras musicales y que por tanto pues, tienen esa semejanza ambos en personalidad y en cuanto a la música, uno en guitarra y otro en violín y en composición, y por tanto pues, es una obra con gran relevancia para el mundo de la guitarra, se toca mucho de hecho actualmente. ¿Y la relación Manén-Segovia, Segovia-Manén cómo nace? Pues nace, se supone, no lo sabemos con certeza, pero a partir de 1915, cuando Andrés Segovia viaja desde Valencia hasta Barcelona, y allí pues se supone por cierta correspondencia y por sus propias memorias, que las exponemos aquí también en la Fundación, donde conoce a Joan Manén, y entendemos que en ese momento surge una pequeña amistad en la que poco a poco pues va engrosándose a partir de la composición, de ese proceso de gestación y de finalmente pues el estreno, ¿no?, de la Fantasía Sonata, opus A22, que le escribe Joan Manén a Andrés Segovia. ¿Y se sabe, María José, si es Manén quien propone o es Andrés Segovia quien pide? Pues esa es la gran pregunta, ¿no?, porque la Fantasía Sonata... No se me ha ocurrido solo a mí, ¿verdad? Es algo que estudian los musicólogos, pero no se sabe con certeza, porque la dedicatoria que se escribe es Fantasía Sonata por y para mi amigo Andrés Segovia. Por tanto, ese por y para nos deja ahí un pequeño vestigio de qué ocurrió, ¿no? Porque también, como en una de las cartas que ponemos aquí, que le escribe Andrés Segovia a Manuel María Ponce, le dice también que estaba un poco en búsqueda de que le compusiese o en proceso de componerle un concierto para guitarra y orquesta, pero no se sabe con seguridad si eso sucedió, y si sucedió quizás ha perdido la partitura. Hay mucho misterio por resolver. Sí. Lo que sí parece es que no es una obra muy al estilo de Andrés Segovia, ¿no? Eso es lo que ocurre, es una pieza muy original, ya que Segovia, pues ya sabemos todos que el tipo de estilo que tenía, ¿no?, a la hora de tocar, de piezas que escogía en su repertorio de concierto, pues no son, eran siempre pues de estilo pues muy, no popular, pero sí con esos tintes españoles que todos conocemos, ¿no?, y folclórico andaluz, y todo, pues Francisco Tárrega, Joaquín Malats, eran piezas pues de gran agrado al público. La Fantasía Sonata es una obra que es todo lo contrario, que a nivel musical es tiene una gran riqueza, pero que para los oyentes resulta quizá un poco más compleja en cuanto al lenguaje musical que se expone. Por tanto, resulta muy interesante que Segovia la estrenase, ¿no?, y además que luego en el 57 la grabase en disco también, y por eso es por lo que tiene tanto interés musical esta obra.
Pues bien, ya les digo, como tenemos el lujo de que sea la comisaria quien nos guíe, bueno, ella ha elegido que sea esta vitrina la primera en ir conociendo. Van a ver ustedes imágenes, lógicamente, de lo que contiene. Este sería el comienzo. Aquí nace todo, se puede decir. Eso es. Aquí es donde exponemos, como he comentado anteriormente, que es la primera vez que se exponen manuscritos musicales, ¿no?, de Andrés Segovia, en este caso hecho para Andrés Segovia por Joan Manén, y por tanto en el centro de este expositor tenemos lo que es el manuscrito de la Fantasía Sonata original. Es el único manuscrito que se encuentra de la obra y como se observa tiene como pequeñas anotaciones en rojo porque en este proceso de composición se iban enviando pues ciertas anotaciones. Segovia, como bien sabemos, también ayudaba mucho a los compositores porque fue, digamos, la personalidad que lanzó el hecho de que compositores no guitarristas escribieran para guitarra. Esto hace que hubiese un trasvase de información entre compositor e intérprete, y Segovia le mandaba anotaciones a Joan Manén y le decía, pues esto necesito que lo cambies, la guitarra aquí no puede tocar de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la partitura encontramos todos esos cambios con anotaciones en otro color. Y así también podemos ver el ejemplo en lo que es la partitura de al lado, que es una partitura de anotaciones de ese trasvase, ¿no?, en el que con letra de Joan Manén le cuenta de qué manera pueden hacer esas peticiones que Andrés Segovia quiere para la obra. Entonces, pues podemos ver un poco esa conexión entre los dos, ¿no?, en el que a partir de diferente correspondencia musical, pues iba gestándose la obra, ¿verdad?, hasta su estreno en el 1933. Claro, yo supongo que para un afamado y un virtuoso del violín sería complicado acertar, ¿no?, una obra al 100% para un guitarrista, ¿no? Eso es lo que ocurre con el tema de Andrés Segovia y sus composiciones, que lo que más se aprecia en este caso es esa ayuda que Andrés Segovia le aportaba a los compositores, porque al no ser guitarristas, el lenguaje para guitarra resulta complejo. Normalmente los compositores, si escriben para orquesta, conocen el lenguaje de toda la cuerda frotada, del viento, del piano, ¿no?, pero la guitarra no entra dentro de la orquesta y por tanto es un instrumento más desconocido para la composición, y por eso la gran labor de Andrés Segovia también reside en estas anotaciones y aportaciones que podemos ver también aquí en la Fantasía Sonata. Y por tanto, pues gracias a esta ayuda, hoy día los guitarristas la podemos tocar también cómodamente. Y también encontramos, después de este manuscrito, la primera edición que se creó con la edición Schott en el 1930. Esta edición se hizo antes de que él la estrenase incluso, o sea que la obra se escribe en el termina en el 1929, se publica por Schott en el 1930 y ya encontramos incluso algunas anotaciones a lápiz de Andrés Segovia, que es por lo que la hemos expuesto, porque digamos que fue la primera en imprenta que se hizo, ¿no?, la primera edición en el catálogo de Schott. Y ya finalmente tenemos pues como digamos el proceso hacia la actualidad, en la que Angelo Gerardino pues creó esta última edición con la editorial Verben, una edición en la que ya encontramos un postulado crítico, ¿no? Se crea pues ya no solamente esa edición de la partitura, sino que se adjuntan pues todas las digitaciones, que es a lo que llamamos nosotros la forma de poder tocar en la guitarra, de tal manera pues que se crea un vínculo también entre Andrés Segovia y en la manera de tocar actual, y entonces encontramos todo eso en esta última edición. ¿Y estos manuscritos, me dices, han rescatado de dónde? Este manuscrito es de aquí, de la Fundación. Eso es, eso se encuentra aquí, sí. O sea, la labor que realizamos nosotros semanalmente, tanto un compañero mío, Leopoldo Neri, también comisario de la exposición, y yo, pues todas las semanas venimos a realizar la labor de catalogación de los manuscritos musicales de la Fundación y de otra documentación musical. Esta partitura se encuentra aquí, es la única que existe. ¿Qué quedará aún? ¿Qué quedará aún por aparecer, ¿no? Sí, no lo sabemos, pero la verdad que ha sido pues un trabajo y está siendo un trabajo pues muy enriquecedor para guitarristas y musicólogos como somos nosotros. Pues funciona de una manera bellísima el poder encontrar diferente documentación musical, catalogarla, archivarla de manera adecuada para poder conservar todo esto. Nos permite también hoy en día poder exponerlo, claro que sí. Pues ahora estamos delante de una vitrina que recoge toda la correspondencia que mantuvieron Joan Manén y Andrés Segovia, lo que se llama el epistolario. Hubo correspondencia, supongo, de ida y vuelta, ¿no?
Eso es lo suyo, claro, porque encontramos cartas que iban de Joan Manén a Andrés Segovia y viceversa. Lo que pasa es que aquí en la Fundación pues no hemos encontrado ninguna recibida por Joan Manén, quizá estén perdidas, no sabemos, y por tanto pedimos a la Biblioteca de Cataluña, a la que estamos muy agradecidos, que nos enviasen una copia de las cartas escritas por Andrés Segovia y Joan Manén. Y una muestra de ello es lo que tenemos aquí en esta vitrina. ¿Qué se dicen? ¿Qué se cuentan? Pues la verdad que son muy interesantes, porque en estas cartas anteriores al 1933 hay un proceso de total idas y venidas por parte de Andrés Segovia debido a sus grandísimos viajes y numerosos que tenía por diferentes lugares de la geografía mundial, y entonces siempre le pide a Joan Manén que aplacen un poco ese momento del estreno, que necesita que se vean para que le dé las últimas correcciones de la pieza, que le escuche tocar, y entonces pues un poco vemos el ejemplo de por qué se compuso en el 29 pero hasta el 33 no se estrenó. Y entonces aquí es donde vemos un poco pues esos guiños también con algunas anotaciones que le hace a Joan Manén en plan pues de amistad, ¿no? Un poco de esa relación tan interesante, ¿no? Que tenían entre los dos, y lo podemos ver aquí. Claro, perfectamente legibles, porque la gente que viene supongo que se para a leerlas, ¿no? Sí, se paran a leerlas, y es muy curioso, ¿no? Porque la manera de escribir de Andrés Segovia es una manera, la verdad, que literal, o sea, en cuanto a términos literarios, estupenda, muy exquisita, y escribe todo de una manera también pues con muchísimos juegos de palabras, y son muy interesantes, ¿no? Hay un guiño que le hace a Joan Manén en el que le dice, o sea, empieza la carta diciéndole como si Joan Manén fuese Beethoven, le llama Beethoven II, y él asimismo, Kreutzer, que fue un violinista muy importante, pues Andrés Segovia asimismo se llama el Kreutzer de la guitarra, y entonces le dice de Beethoven II al Kreutzer de la guitarra, y entonces tienen esos guiños musicales entre ellos que resultan muy interesantes de leer. ¿Se puede hablar de una amistad entre Manén y Segovia? Pues creemos que sí, porque realmente, bueno, pues en esta correspondencia se ilustra perfectamente, ¿no?, ese tono amable que tienen, por lo menos lo que tenemos, ¿no?, de parte de Segovia a Manén. Entendemos que de vuelta también le compuso una obra, ¿no? Y sí, la verdad que luego después se encuentra eso, que se escribe sobre ello. Otra cosa es que la obra en sí pues fuese complicada, y a Andrés Segovia realmente pues le costase trabajo terminar de tenerla pues con una seguridad buena para poder estrenarla o demás, porque claro, como he comentado anteriormente, es una obra compleja. Que no se sabe cuántas veces se habrá interpretado y dónde, ¿no? Sí, ahora lo veremos en la discografía y en la prensa. Hemos puesto, porque en la Fundación, o sea, no solamente encontramos manuscritos musicales, sino también documentación de todo tipo, que en un principio, pues el creador de esta fundación, don Alberto López Poveda, y continuado por su hijo, don Alberto López Viñán, pues atesoran todo ello gracias a esta labor de recopilación durante muchísimos años. Nosotros hoy aquí exponemos esto gracias a ellos y trabajamos también semanalmente gracias a ello. Y hemos puesto una pequeña parte, pero todo lo que hay en cuanto a prensa, programas de conciertos, van a atestiguar ahora que sí se tocó en numerosas ocasiones. Ajá, ya me adelantaba yo. Quizás, a día de hoy aún no hayamos entendido el valor que tiene este lugar donde estamos, ¿no? Y lo que encierra, lo que guarda. Sí. Quizás todavía no lo hayamos entendido. Y hace falta un impulso muy grande para que esto se ponga aún más en valor. Ya saliendo un poquito de la exposición, ¿tú qué piensas, María José? Me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Nosotros, sin lugar a dudas, lo que potenciamos no es la figura de Andrés Segovia, como no, pero también esa figura o sea, cultural, musical, de Linares también. Entonces, o sea, los tesoros que guarda esta fundación son inmensos a nivel musical. Cuando antes de la pandemia ya estábamos abiertos, venía gente de todos los lugares de España, nada más que por visitar el centro de nacimiento de Andrés Segovia, la tumba, ¿no?, que encontramos abajo. Casi un lugar de culto, ¿eh? Es un lugar de culto, de hecho, o sea, ha venido gente de todos los países a visitar la Fundación Casa Museo, a ver las guitarras, a ver todos los enseres personales del maestro, y sin duda en Linares yo creo que es uno de los centros musicales culturales que más deberíamos de poner en valor.
valor. Necesitamos ese apoyo institucional y por parte de todo aquel que nos lo pueda brindar, ya que necesitamos este apoyo para poder continuar haciendo cosas como esta, porque hay un gran número de documentación musical que, como hoy se expone esto por primera vez, hay muchas otras cosas que también serían de gran interés y que impulsarían culturalmente la ciudad enormemente. Sí. Ya hemos llegado al expositor. Antes le preguntaba yo a María José, a la comisaria de la exposición, dónde y cuándo se había interpretado esta fantasía sonata de Joan Manén, escrita para Andrés Segovia. Y aquí hay programas de mano que lo certifican. Supongo que habrá rodado por todo el mundo, ¿no? Eso es, su estreno, que lo hizo en países del norte y, bueno, su primer estreno que fue en Lausana, luego también lo tocó en Estocolmo. Tenemos aquí los primeros programas de concierto y luego después, pues sí, lo tocó también, llegó hasta cruzar el charco y fue a Latinoamérica también, en el Teatro de Onde, Buenos Aires, ¿vale? Entonces, tenemos como una primera etapa, ¿no?, de concierto con esta obra dentro de su programa, que es en esta época del estreno, en el 33, 34, luego hay una parada y luego vuelve de nuevo en el 57, que es cuando ya lo graba en disco y entonces hace una gira con las piezas de ese disco, bueno, y otras muchas, ¿no? Entonces tenemos aquí un poco algunas muestras, ¿no?, de esas dos etapas de interpretación de la fantasía sonata. Al no ser muy del estilo, me lo contabas antes, del maestro, intentaba encajar esta obra en algún repertorio donde más o menos no quedase como muy, o sea, no hubiese un contraste muy grande, ¿no? Pues depende, en algunos casos sí y en otros no, y de hecho nos gusta mucho comentar en este expositor que en algunos de los programas encontramos la obra Fantasía Sonata tachada y cambiada por otra pieza. Y entonces, por ejemplo, encontramos ¿no?, en el Tonhel de Zúrich, donde la cambia por las tres piezas cortas de Óscar Esplá. Porque quizás decidió a última hora no interpretarla. Sí, yo creo que él un poco también conocía a su público y de aquella manera pues veía más o menos el ambiente que se generaba mientras que él tocaba, y yo creo que pues iba cambiando un poco, no sé si previamente o durante. Yo lo he visto hoy en día en muchos concertistas actuales, ¿no?, que te dan el programa de mano y luego están tocando otra cosa. Entonces, bueno, a lo mejor cambios de última hora o en el mismo momento su repertorio era ingente, de piezas en dedos me refiero. Entonces yo creo que él tenía la habilidad suficiente a lo mejor también para ir cambiando durante la marcha, o quizá lo previó antes, no lo sabemos. Pero nos gusta también decir, o sea, hemos expuesto para que se vea un poco que no en todos los sitios gustaba tanto esta pieza, ¿no? En otros, sin embargo, en una de las cartas que le envía Manén, le dice, en los países nórdicos es una obra muy querida, dice, así no tanto en los países del sur. Entonces ahí vemos, ¿no?, que por ese carácter a lo mejor un poco más, no serio, pero a lo mejor musicalmente más complejo y tal, en los países nórdicos, por lo que sea, gustaba, agradaba más al oído, y sin embargo en los países más mediterráneos o del sur, o como pone aquí en Buenos Aires, pues quizá no gustaba tanto, no lo sabemos. Yo he escuchado a algunos músicos utilizar el término duro cuando se refieren a una obra. Es una obra dura, ¿no? Es una obra para dura. Interpretarla y también para comprenderla. Para comprenderla musicalmente, si eres músico, no. Es una obra que al escucharla vas conectando, ¿no?, esos diferentes motivos musicales, porque es una única obra. Normalmente las sonatas suelen ser en varios movimientos. Esta fantasía sonata es un único movimiento que dura aproximadamente casi unos 20 minutos. Entonces, sin conocer nada de la obra y sin escucharla, teniendo en cuenta eso, ya podemos entender que un espectador lo que quiere son pequeñas obras cortas, ¿no?, que le agraden al oído, que le vayan cambiando de ambiente. Pero una única obra, 20 minutos, pues claro, yo entiendo que el espectador, dependiendo de su propia cultura musical, le pueda resultar más o menos dura, como has comentado. ¿Tú la has interpretado? Yo la he tocado, sí, yo la he tocado. ¿Y disfrutado haciéndolo? Y disfrutado haciéndolo, sí. En concierto no la he tocado, pero la he estudiado en mis estudios de máster con Ricardo Gallén, que es linarense también. Este muchachito está empezando ahora, ¿no?, en esto, ¿no? Ricardo Gallén, ¿verdad? Ricardo lleva ¿verdad? ya Lleva unos días empezando, ¿no? Ricardo es también pues un grandísimo intérprete, y estudié con él en Weimar, en Alemania, el máster. Bueno, yo llevo estudiando con él muchos años, desde que era pequeña, y decidí hacer mis
estudios de máster con él. Y una de las primeras obras que interpreté que él me dio fue esta. Entonces la toqué allí con él y aprendí muchísimo. Y ya, claro, una vez que has terminado toda tu carrera musical y haces un máster, claro, la manera de enriquecerte con esta obra es grandísima. Entonces, claro, la visión del músico es diferente de la del espectador, muy diferente. También hay gente melómanos, ¿no?, que conocen también a nivel un poco amateur la música y también la disfrutan. Entonces, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Sí. No sé si lo he dicho antes, María José Tirado es profesora del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares. Quizá, bueno, pues alguien ahora mismo la esté reconociendo, ¿no? Familiares de alumnos y demás, y ella lleva aquí ya muchísimo tiempo en esta ciudad, donde obtuvo su plaza en el conservatorio y, bueno, es una manchega afincada en Linares, que supongo que estará contentísima de estar aquí, ¿no? Sí, estoy muy contenta. La verdad que en el conservatorio estoy estupendamente con mis alumnos trabajando, además que, bueno, en todos los actos que hemos hecho durante todo el curso, pues también llevo el conjunto y las agrupaciones de guitarras, y entonces pues voy con todos mis alumnos allá donde nos llaman a tocar, a hacer música, que es a lo que hemos venido, y aquí pues por supuesto a investigar, claro. Muy bien. Bueno, pues de aquí, de este expositor con los programas que da fe de dónde se interpretó la obra, ¿dónde nos tendríamos que ir ahora? Pues de aquí nos vamos ahora al expositor de la prensa, que es la que atestigua ese éxito de estos programas de concierto. La prensa de la época daba fe también de las interpretaciones, primero de la composición, cuando Manén compuso esta fantasía sonata, y luego ya el recorrido que hizo esta pieza interpretada por el maestro Segovia. Aquí hay una breve recopilación de esos recortes de prensa, ¿no? Eso es, la prensa es una de las materias musicales que encontramos en la Fundación, por así decirlo, más vastas y más extensas en cantidad que aquí podemos tener. Gracias a esa labor recopilatoria de don Alberto López Poveda, hemos podido poner una pequeña reseña de las mismas para que se vea pues ese gran éxito que tuvo la obra cuando se estrenó, y entonces, bueno, vemos que el recorrido que tuvo en el 33, pues tanto en el Times de Londres como también en el Journal de Genève, en Ginebra, pues se hacen eco de ese éxito y de que, bueno, de todo lo que interpretó en la obra, en el concierto, perdón, y dentro de ello la fantasía sonata, ¿no? Y después, en esa segunda época que comento, del 57, pues también otros éxitos, ¿no? Porque tocó pues en grandes salas importantes de Londres, de Nueva York, es decir, él ha sido pues una personalidad que ha cubierto con creces las grandes salas de concierto y por tanto pues las cubría muchas veces tocando esta obra, claro. Bueno, pues, hombre, muchas veces cuando hemos hablado con personalidades que a la vez nos han hablado del maestro Segovia, bueno, pues decían de esos grandes auditorios, ¿no?, que él ha recorrido en todo el mundo, ¿no?, en todo el mundo, y que muy pocos artistas tienen el orgullo de decir que han estado, ¿no? Y un guitarrista clásico como era él, pues yo creo que en muchos auditorios de renombre ha sido él solo, no ha habido más. Efectivamente, de hecho creo que fue una de las primeras personalidades que tocaron en el Carnegie Hall, una de las salas más importantes a nivel mundial, y de hecho se nombra en muchísimas críticas de prensa que había tal pues acogida del concierto que muchísima gente se quedaba fuera, que ponían sillas extra para que se pudieran sentar, es decir, que allá donde iba a Segovia, allá que se llenaban, se cubrían todas las entradas del concierto, y por tanto pues siempre esta prensa nos atestigua de las bellas palabras que siempre había en torno a él, porque era un fenómeno de masas. Sí, sin duda, sin duda. Y de aquí, bueno, si acaban de llegar ahora mismo y han encendido el televisor, estamos haciendo un recorrido por la exposición Manén y Segovia, que bueno, da testimonio de la relación entre el compositor catalán y el insigne maestro universal, don Andrés Segovia, nacida a raíz de la composición que Manén hizo para el maestro de esa fantasía sonata, exposición que se puede ver hasta el próximo mes de septiembre aquí en la Fundación Andrés Segovia. Y nosotros estamos con la comisaria de la exposición, que es María José Tirado. ¿Y ahora nos iremos dónde, María José? Pues ahora vamos al último expositor, que es el relativo a la discografía que se ha grabado en torno a esta obra. Pues esta fantasía sonata escrita por Joan Manén para el maestro Segovia se escuchó en algunos auditorios, pero también en distintos formatos, radiocassette, tocadiscos y luego ya CDs,
pues evidentemente también los melómanos han tenido oportunidad y siguen teniendo oportunidad de escuchar la fantasía. Y aquí hay algunas muestras de los discos que se han editado sobre esta fantasía. A mí me parece muy completito porque vamos desde el disco de vinilo, pasando por el radiocassette, algo ya inusual, Hay por ahí quien dice, si eres de los de radiocassette, ya tendrías que haberte vacunado hace mucho tiempo, ¿no? Porque los radiocassette ya prácticamente no hay reproductores, prácticamente. Bueno, sí los hay. Si los hay quien todavía... Bueno, hay quien todavía le gusta escuchar la música en un tocadiscos, ¿no? Incluso con su ruidito y demás. A mí me parece genial. Bueno, ¿qué es lo que muestra esta vitrina, María José? Bueno, aquí tenemos, igual que pasa con la partitura Fantasía Sonata, pues ese recorrido, ¿no?, desde la primera grabación que se hizo de la obra, que lo tenemos en el vinilo Segovian de Guitar, que los ponemos aquí, como también en otros vinilos donde entró esta pieza, como Andrés Segovia Les Catalans, donde mete por tanto a Joan Manén, además de otros compositores catalanes que escribieron para el maestro, y tenemos también pues otras reediciones del mismo disco del sello Decca, que fue con el que se comenzó esta grabación, ¿no?, en el 1957. Posteriormente también tenemos algunas recopilaciones ya más modernas en CD y en cinta de cassette donde aparece la obra. Por tanto, vemos que el tiempo va pasando, pero sin embargo la pieza permanece, ¿no?, en estas remasterizaciones, en nuevos formatos que se van haciendo sobre Andrés Segovia. Luego también encontramos algunas publicidades discográficas muy interesantes, porque actualmente esto pues no lo tenemos, ya pues vamos directamente a internet, o la gente que compra disco viene el libreto dentro, ¿no? Y en este caso se sacaba una publicidad sobre el disco que se iba repartiendo a modo de folleto informativo, ¿no? Y aquí tenemos pues algunas muestras de ello, de diferentes sellos discográficos en los que vemos incluida la Fantasía Sonata de Joan Manén. Por tanto, vemos que es una obra que permanece y es demandada, entendemos, por el oyente y por la gente que consume música grabada de Andrés Segovia. Y llegaríamos finalmente a lo que sería la discografía actual, porque como he comentado antes, hay muchos artistas que tocan la pieza hoy día, y entonces aquí tenemos pues uno de ellos que conservamos en la fundación, ¿no?, de Hermano Brignolo, donde es un intérprete italiano, donde entre numerosos compositores que él interpreta, tenemos a Joan Manén también, a la Fantasía Sonata. Sería, digamos, la culminación hoy en día en los guitarristas actuales. Bueno, y aquí terminaría la visita, terminaría este recorrido, este circuito por la fundación, en el que, bueno, quien venga se puede recrear aún más, que el tiempo que nosotros hemos empleado, porque, bueno, y si tienen la suerte de encontrarse aquí en la comisaría, ya, bueno, pues felicidades si lo consiguen, ¿no?, porque la verdad es que me ha parecido un relato magnífico y maravilloso de lo que es esta exposición, muy trabajada, se entiende que está muy trabajada, sí, para poder exponerla con la solemnidad que merece la ocasión, ¿no? Eso es, nosotros, bueno, una vez que decidimos, porque toda esta idea de la exposición Manén y Segovia, Fantasía Sonora para un Nuevo Tiempo, surge porque hay una asociación, Joan Manén, en Cataluña, la cual pues supimos de ella que iba a realizar, porque este es el año Joan Manén, es el año en el que se cumplen los 50 años del fallecimiento del compositor. Entonces, claro, al saber que en la fundación se encontraba la partitura inédita manuscrita de la Fantasía Sonata, pues fue lo que nos movió a sumarnos a esa causa y a realizar esta exposición, la cual pues ellos ya conocen y nos han dado sus felicitaciones, y ellos pues se encuentran durante todo este año en esa asociación haciendo numerosos eventos relativos al compositor. Entonces nos pusimos manos a la obra y, como pueden comprobar, la cantidad de material que aquí se encuentra es inmensa y nos ha dado pie a poder mostrar muy bien el proceso de una obra que ejemplifica no solo esta, sino muchas otras que se compusieron para el maestro. Entonces permite a los linarenses y a la gente que venga de fuera, que por eso la hemos dejado todo el verano, para que vean, ¿no?, la relevancia de Segovia en el mundo de los compositores y de la música, claro. Pues sirva este reportaje como aperitivo, yo les invito a que vengan, porque aunque sea muy fiel lo que ustedes acaban de escuchar y de ver, nada mejor que verlo aquí, en la fundación, que está abierta al público y que se puede visitar. ¿Qué días y en qué horario, María José? Pues se puede visitar por las mañanas de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde.
y estará pues hasta mediados de septiembre, 24 de septiembre, estará expuesta para que todo aquel que quiera venir a ver lo que aquí mostramos, pues bienvenido es. Perfecto. Pues a pie de cada uno de los manuscritos y demás tienen ustedes información para que, ya digo, que se recreen tranquilamente y salgan de aquí conociendo perfectamente esa relación artística y también de amistad, que seguramente la hubo, por eso están las cartas ahí, ¿no?, entre Joan Manén y el maestro Andrés Segovia. María José, ha sido un verdadero placer. Pues muchísimas gracias a vosotros por venir y por hacer este recorrido conmigo. A ti por contárnoslo de la forma que lo has hecho, ha sido una gozada. Gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena porque detrás hay un trabajo, un arduo trabajo para poder mostrar todo esto que se muestra hoy aquí, que es parte de lo que encierra esta Fundación Andrés Segovia.